Bienvenidos a Mirador Universitario con la serie El Planeta Tierra. En esta ocasión el tema específico es aguas oceánicas. Para hablarnos sobre esto tenemos a dos distinguidos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Primeramente quiero presentarles al doctor Artemio Gallegos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por tu invitación a Mirador Universitario, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ti. También tenemos al doctor Jorge Zavala de Centro de Ciencias de la Atmósfera. Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Les agradezco a los dos haber asistido a este programa y estoy seguro que tendremos interesantes participaciones. Los invito a ver entonces cuál es el objetivo de esta sesión. Vemos que esencialmente se trata de que el público conozca algunos fenómenos que tienen lugar en los océanos, la estrecha relación del agua y el clima, y finalmente el futuro de la investigación oceanográfica en México. Vemos que el tema es vasto como el mismo océano y tendríamos que tener un punto de partida para poder empezar a hablar. Le pediría al doctor Jorge Zavala, ¿cuál podría ser ese punto de partida? Bueno, lo que quisiéramos el día de hoy es mostrar la importancia que tiene para las características de la vida y en general las condiciones climáticas de la Tierra el que tenga un océano, el que tenga océanos. ¿Cuáles serían las condiciones de la Tierra si no tuviera océano? Y cómo influyen los océanos para las condiciones que realmente tenemos. Esto es válido no solo para quienes viven en la zona costera o para cuando estamos en el mar, sino incluso para las personas que viven en las zonas más alejadas de las costas, ¿no? En realidad la Tierra recibe energía del Sol principalmente, o casi la totalidad de la energía que tenemos proviene del Sol, y esa energía penetra al planeta Tierra. Ahí, debido a que la Tierra tiene una atmósfera y tiene un océano, sufre una serie de transformaciones que lo convierten a la Tierra en un sistema especial, que es un sistema termodinámico abierto, digamos. Queda claro. Doctor Gallegos, ¿usted nos podría ampliar en qué consiste este sistema termodinámico abierto? Esencialmente 5 componentes principales. Como decía el doctor Zavala, el océano, la atmósfera, la corteza terrestre, los hielos polares y los glaciares continentales. También juega un papel primordial la biosfera, todos los seres vivos, todo lo que crece en este planeta, en agua, en aire, en tierra. Y hay otra componente por ahí, que es la que está dando sobre todo estas consecuencias que estamos viendo, que es la noosfera, que es lo que la inteligencia del hombre ha construido sobre esta superficie terrestre de nuestro planeta y tiene la capacidad de estarlo transformando. Esas serían las 5 componentes. Desde luego, este sistema se desarrolla en una geometría esférica. La Tierra es una esfera, está girando y tiene sus efectos sobre la evolución de este sistema termodinámico. Así es que yo lo pondría en esos términos de componentes. Muy interesante. Es importante que nosotros, como legos sobre el asunto, empecemos a considerar estos elementos para poder entenderlo. Doctor Zavala, uno de los temas actuales que vemos diariamente en la prensa es sobre el cambio climático, un tema muy importante. En cuanto a nuestro tema, que es el océano, ¿qué papel tendría el océano en esto del cambio climático? Bueno, el océano tiene una gran importancia en el clima en general, por supuesto también el cambio climático, pero brevemente podemos decir que la energía que nos llega del Sol llega a la superficie de la Tierra o del continente y se absorbe en unos cuantos milímetros, mientras que en el océano, como estamos viendo en la figura, esa energía penetra varios metros. Esto provoca que, a diferencia de la corteza terrestre, en que la temperatura aumenta
varios grados a lo largo del día o de las estaciones, en el océano el aumento sea menor, pero en una capa mucho más gruesa. Entonces, el océano va a funcionar como un almacenador de calor. Esto queda reforzado por el hecho de que los océanos o el agua tiene una capacidad calorífica o un calor específico, digamos, 4 veces mayor que el aire o que la atmósfera. Y tiene también una densidad del orden de 1000 veces mayor. Lo que nosotros estamos viendo aquí en la tabla, efectivamente, es que estas características son muy distintas entre el océano y la atmósfera. Y otra característica que nosotros podemos ver es que como resultado de esto, para aumentar la temperatura en 1 grado de la atmósfera, se necesita la misma energía que para aumentar la temperatura en 1 grado en solo una columna de 2,5 metros de profundidad. Es decir, que la reserva de calor en varios cientos de metros que puede tener el océano comparada con la que tiene la atmósfera es mucho mayor. Entonces, por eso es que el océano juega un papel muy importante. Otra característica es que al ser un fluido el océano y al ser un fluido la atmósfera permiten que el movimiento de masas, y entonces lo que resulta es que al llegar la energía principalmente en latitudes tropicales es absorbida y después a través de las corrientes oceánicas o de los vientos es transportada a latitudes medias o latitudes polares. Y entonces como resultado tenemos que la temperatura en el planeta Tierra varía poco relativamente entre el día y la noche, o entre el verano y el invierno, y también entre las latitudes ecuatoriales y las latitudes medias o polares, ¿no? Entonces el océano juega un papel muy importante en que tengamos un clima mucho más homogéneo, menos variable que si la Tierra fuera solamente tierra, digamos, sólido. Para ir entendiendo a todos un poco más este tema complejo, ¿qué características físicas de los océanos podríamos destacar? Bueno, es importante, ¿no? Mucha gente dice, la Tierra podría llamarse el océano o el agua, digamos, porque el 75 o 3/4 partes del planeta están cubiertas por agua. Y los océanos tienen una profundidad media de 4 kilómetros, es decir, eso también es importante. Y el fondo de los océanos no es plano, sino que en los océanos tenemos, por ejemplo, hoy vemos en el océano Atlántico una cordillera, la cordillera dorsal del Atlántico. Tenemos en distintos océanos volcanes, tenemos pequeños islas que responden a las posiciones de las placas tectónicas o a volcanes. También tenemos lo que es la extensión de la plataforma continental, es decir, zonas muy someras, planas, que tienen unos 200 metros. Es decir, el fondo no es plano, de los océanos no es plano y arenoso, sino que tenemos un océano con cañones, con plataformas, con volcanes y con sierras, ¿no? Eso es importante mencionar. En esta última figura vemos la zona aledaña a nuestro país y los mares mexicanos. O sea, recordemos que el territorio nacional no termina en la línea de costa, sino que se extiende hasta la zona económica exclusiva, y vemos la complejidad del fondo marino, donde vemos una zona extensa de plataformas, por ejemplo en la zona cercana a la península de Yucatán. Después vemos pendientes abruptas donde está el talud continental, y después vemos las zonas más planas, más profundas, ¿no? Y entonces esas son las características de los mares. Podemos ver entonces también la importancia de las corrientes oceánicas, y en este punto sí quisiera también que el doctor Gallegos nos ampliara sobre este aspecto. Con mucho gusto. Las corrientes oceánicas son, dicho de manera muy sencilla, el efecto que producen los vientos
que soplan sobre el océano, que abaten al océano. Es muy difícil hablar de atmósfera y océano sin considerar uno con relación al otro. Por eso por eso son las componentes principales de este sistema Tierra. Efectivamente, cuando el viento sopla sobre la superficie del océano, aunque el mecanismo es complejo y un poco sería difícil explicarlo con detalle, estamos viendo en la figura que se puede resumir de una manera muy sencilla. Cuando el viento sopla sobre el océano, induce un movimiento en la parte más superficial que arrastra el agua, pero conforme va aumentando la profundidad, el agua se va moviendo cada vez más a la derecha en el hemisferio norte. En el hemisferio sur sucede exactamente lo opuesto. El viento soplando en aguas del hemisferio sur desviarían el agua a profundidad cada vez más hacia su izquierda. Pero como vemos en la figura, ese esquema corresponde claramente al hemisferio norte, y entonces esa desviación que sufre el movimiento del agua bajo el impulso del viento, en un mecanismo más o menos complejo de flujo de movimiento de la atmósfera al océano, hace que haya un transporte neto de agua hacia la derecha de la dirección del viento que lo impulsa. Esto, cuando se ve a nivel global y dada la superficie y la gran extensión de la superficie de contacto entre el océano y la atmósfera, pone en movimiento el agua de tal suerte que los primeras decenas de metros se mueven de manera normal, ortogonal o perpendicular a la dirección de los vientos. Y esto hace que haya acumulaciones de agua, convergencias en el centro de las cuencas oceánicas que determinan gradientes de presión hidrostática, diferencias de presión hidrostática, que ponen en movimiento no solamente las primeras decenas de metros impulsadas casi directamente por el viento, sino que también con estos gradientes de presión generados por esta vía, producen movimientos de agua cada vez más profunda, hasta varios cientos de metros. Diría que los primeros 1000 metros, 1500 metros, están de alguna manera relacionados con la circulación atmosférica en la parte más baja de la atmósfera. Y así es como se generan. Por eso se dice que el océano superficial pues es el océano de respuesta rápida, porque la mueve y la impulsa el viento. Estamos viendo, por ejemplo, hay una imagen que tiene la fascinación de ver cómo se mueven los fluidos. Efectivamente, el viento produce todos estos movimientos. Estamos viendo ahí una extensión de la corriente del Golfo, que son consecuencia de estas diferencias de presión inducidas, insisto, por el efecto del esfuerzo del viento sobre el océano. Esencialmente, esa sería una explicación más o menos sencilla. Gracias, Artemio. Sobre esta circulación termolina, no sé si es el término correcto, ¿nos podría ampliar, doctor Zavala? Bueno, efectivamente, además de las corrientes provocadas por el esfuerzo del viento sobre la superficie del océano, también tenemos una circulación en las aguas profundas. Las características que va teniendo el agua de temperatura y de salinidad le van dando una densidad, y esa densidad, ese campo de densidad va a provocar un campo de presión en el cual va a provocar corrientes. Ahora, ¿qué pasa en la zona más profunda de los mares? Bueno, en algunas regiones, al interactuar el océano con la atmósfera, se forman aguas de temperaturas muy bajas y de salinidades altas. Y esas aguas adquieren una mayor densidad, es decir, son más pesadas, y se van hasta el fondo de los mares. Decíamos que en promedio tienen unos 4 kilómetros de profundidad. Entonces esas aguas se van hasta el fondo del mar y van circulando a lo largo de los distintos mares. Las regiones en las cuales se da ese proceso están muy acotadas, muy bien delimitadas. Eso sucede solo en unos cuantos sitios del planeta. Y eso depende también de las condiciones climáticas, es decir, puede variar la cantidad de agua profunda que se está formando. Esas aguas, por ejemplo, se forman en el Atlántico Norte, se hunden
y dan la vuelta por todos los océanos mundiales, y en promedio tardan unos 2000 años en volver a estar en contacto con la atmósfera. Tienen también una memoria de las condiciones climáticas de la época en la cual fueron formadas. Entonces, es muy importante también en términos climáticos la formación de estas aguas, y a esto se le conoce como la circulación termalina, circulación profunda de los mares. Si regresamos entonces al punto del sistema termodinámico abierto que ya mencionaron ustedes, ¿qué otros aspectos influirían en el sistema? Pues podríamos decir que hay una interacción constante entre el océano y la atmósfera. El océano y la atmósfera intercambian momento. Cuando decimos momento, nos referimos al arrastre del viento sobre la superficie del océano, que provocan que se generen corrientes oceánicas y que disminuya la velocidad de los vientos. O sea, hay un intercambio. También intercambian calor. Y este es sumamente importante. Digamos, el océano recibe energía del sol, como radiación solar o de energía, la frecuencia, digamos, del visible, la absorbe el océano, la redistribuye, la transporta, pero en algunas otras regiones, muchas veces en la misma región, pero se dan los procesos de evaporación por el cual el océano va perdiendo calor, y también los procesos de conducción de calor. Entonces, esos son algunos de los procesos. Ahora, podríamos agregar también, como estamos viendo en la figura, las características muy particulares de la Tierra, ¿no? Pero no sé si Artemio... Sí, Artemio, la gráfica que estamos viendo es interesante porque señala la coincidencia, el azar un poco, de lo que ocurrió con la Tierra como miembro del sistema planetario solar. A la Tierra le tocó, en la forma en que se formó, por las condiciones como se formó, y por la distancia al Sol que le tocó, en que le tocó estar, tener la temperatura y tener la presión atmosférica necesaria para que coexistieran las tres fases más importantes del agua, que son su fase líquida, su fase sólida, que es el hielo, y su fase gaseosa, que es el vapor de agua. La gráfica señalaba claramente que la Tierra, las condiciones de la Tierra pasaron y siguen estando en esas condiciones ambientales. No así le ocurrió a Venus, por ejemplo, o a Marte, que por estar el primero demasiado cercano al Sol, pues las condiciones son tan calientes que el agua no puede estar más que en estado de vapor, en estado de gas. Y a Marte, que está un poco más lejos, le tocó estar tan frío que solamente el hielo, el agua que exista ahí, pues solamente puede estar en forma sólida. Entonces, tenemos la suerte o la fortuna de haber estado en estas condiciones ambientales. Y la coexistencia de las tres fases del agua son precisamente las condiciones que dan paso, dan lugar, permiten el desarrollo de la vida. Y gracias a esas condiciones, bueno, junto con la presencia de otras sustancias muy importantes como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, fosfatos, etcétera, pero sin el agua, en esas tres condiciones, la vida no sería posible. De ahí que la importancia del océano, ¿no? Gracias, Artemio. Gracias, Jorge. Les agradezco su participación hasta el momento y vamos a hacer una pausa para identificación del programa. Gracias.
Estamos de regreso a Mirador Universitario con el tema aguas oceánicas. Gracias por continuar con nosotros, a ustedes y a nuestros invitados. Sobre este tema del océano, retomando de lo que hemos estado hablando, hay una cosa interesante. Nosotros que vivimos en las ciudades, ¿no?, muchas veces no consideramos el tema del océano, como dejándoselo más a los que viven en las costas. Sin embargo, por lo que hemos estado hablando, el océano está presente, y desde donde está el océano nos afecta nuestras vidas, la política, la economía, el clima. Sobre todo esto, creo que podríamos ir abundando algunos aspectos. Inicialmente yo propondría que nos platicaran cómo ha sido que se ha abordado este conocimiento acerca de los océanos. Les hago la pregunta a ambos, quien quiera iniciar. El cómo se ha llegado al entendimiento del océano se obedece al estudio acucioso, al rescate de información histórica. La experiencia del hombre con el océano ha sido pues desde prácticamente su aparición en la superficie de la Tierra del hombre. Entonces hay mucho conocimiento, pero si hay que señalar alguna fecha o alguna época, algún periodo de nacimiento del conocimiento del océano, probablemente habría que situarlo en el siglo antepasado, en el 1850, por ahí hará unos 250 años en que realmente arranca la aplicación del método científico al conocimiento del océano, y en todas sus disciplinas. Nosotros estamos haciendo énfasis, me refiero al doctor Zavala y a mí mismo, estamos haciendo énfasis solamente a la parte física del océano, pero tiene aspectos muy diversos. Las disciplinas convergen todas las disciplinas del conocimiento en el estudio del océano, ¿no? Así es. Hay que subrayar que el océano, o sea, la física del océano, responde a la dinámica clásica, a la termodinámica. Entonces, básicamente, las leyes de la física se aplican al estudio del océano para conocer su física. Desde luego hay otras ramas de la ciencia que también estudian los océanos, la química, la biología y la geofísica o la geología. Pero efectivamente nosotros nos estamos concentrando ahorita en los aspectos de su dinámica y de su termodinámica fundamentalmente, ¿no? La historia del conocimiento de los océanos tiene que dar un lugar muy especial a la expedición del Challenger, ¿no?, que fue una expedición que monitoreó los distintos océanos del planeta. Más allá del conocimiento histórico, digamos, en las costas, de la marea, o de las observaciones de corrientes litorales o cercanas a las costas, poco se sabía de lo que sucede alejándonos de los continentes y en las profundidades oceánicas. Entonces, durante todo el siglo pasado se realizaron una gran cantidad de expediciones por medio de buques oceanográficos, buques de investigación, en los cuales se iba a realizar mediciones. O sea, la medición es fundamental para conocer el dato, tener datos, buenos datos del océano. Entonces, una gran cantidad de expediciones, algunos programas internacionales han ido permitiendo conocer los océanos. Ya en la época más reciente aparecen otros dos factores. Uno de ellos es la presencia de la percepción remota de los satélites. O sea, los satélites son muy importantes hoy en día para conocer los océanos. Principalmente medimos o se mide la temperatura superficial del mar por medio de satélites, se mide el nivel del mar, o sea, lo que nosotros llamamos la altimetría. Y esta altimetría es una pequeña desviación de unos cuantos centímetros o decenas de centímetros del nivel del mar con respecto al nivel medio del mar. Esto es aparte de las olas. Estamos hablando de escalas de decenas de kilómetros. Se forman pequeñas montañas, por decirlo de alguna manera, y valles que están asociados con la presencia de corrientes oceánicas o giros oceánicos.
Entonces, a partir de medir la altimetría, nosotros podemos conocer las corrientes en la superficie, o algunas ondas, como por ejemplo la onda que está asociada al fenómeno del Niño, del cual vamos a hablar. Podemos platicar un poquito también. Otro satélite que se utiliza mucho es el que mide el color del mar. Cuando nosotros llamamos color del mar, nos referimos a la cantidad de clorofila o de verdes que tiene, ¿no? Entonces, por medio de los satélites que discriminan las distintas longitudes de onda, o sea, los distintos colores de la luz, nosotros podemos identificar la cantidad de clorofila en los primeros metros de la columna de agua. Y esto es muy interesante porque la cantidad de clorofila determina en buena medida la cantidad de vida que hay en una región. O sea, aunque sea el plancton, de ahí se deriva el zooplancton y luego los peces, etcétera, ¿no? Entonces, también con satélites medimos eso. Otro elemento importante son los modelos numéricos, que es una de las áreas que nosotros trabajamos mucho aquí en la UNAM. Con los modelos numéricos lo que hacemos es simular o estudiar los procesos oceánicos o atmosféricos. Y estos modelos lo que hacen es resolver las ecuaciones de movimiento. Lo que nosotros hacemos es tratar de conocer las condiciones en un momento dado, las condiciones iniciales, y luego los forzamientos que vamos a tener, por ejemplo el viento o la cantidad de radiación solar. Esa información la metemos en la computadora, creamos una malla de varios millones y millones de puntos, y por medio del supercómputo simulamos los procesos oceánicos. Uno puede utilizar los modelos numéricos para estudiar procesos o para hacer pronóstico, por ejemplo. Y esa herramienta ha aportado muchísimo, ¿no? Para el conocimiento actual. Y una serie de tecnologías. Por ejemplo, hoy se realizan mediciones de temperatura del océano con una gran precisión. Se resuelven del orden de milésimas de grado centígrado, o de milésima de parte por mil de salinidad. Y esto nos permite conocer con una gran precisión el campo de densidad para estimar también la dinámica. Es decir, una serie de factores sumados a la teoría, al conocimiento teórico de física y de matemáticas aplicadas al océano, son los cuales las herramientas con las cuales se ha venido conociendo los procesos oceánicos, ¿no? Con estas aplicaciones, doctor, que se han mencionado, si consideramos que Artemio está en el Instituto de Ciencias del Mar, ¿no? Eso, y el doctor Zavala está en el Centro de la Atmósfera, ¿no? Ahorita tenemos en común el tema de las aguas oceánicas. Sobre esto específicamente, ¿están desarrollando algún trabajo actualmente, algún proyecto con relación a esto del océano, las aguas oceánicas? Sí, la colaboración es estrecha, como lo señalaba, hasta físicamente océano y atmósfera no pueden estar el uno sin el otro. Por eso hasta naturalmente se da esta relación. Sí, efectivamente se están desarrollando varios proyectos de investigación, como mencionaba el doctor Zavala, en modelación numérica. Es importante el esfuerzo que se está realizando, también en el manejo de la información que proviene de los satélites que orbitan la Tierra y que nos están dando también información directa sobre las variables que ya se mencionaban. Yo quisiera agregar a todo esto que el sustrato de todo este conocimiento del océano, particularmente en su fase de sistema termodinámico, de cómo evoluciona, de cuáles son sus movimientos generales, nace de la preocupación de los países de considerar al conocimiento del océano como una parte estratégica de su desarrollo. Entonces los países que conocemos como desarrollados desde hace 200 años están bajo ese concepto de que consideran el conocimiento geográfico, tanto terrestre como marino,
como esencial para su propio desarrollo. Y eso es una enseñanza que nos ha tomado mucho tiempo aprender a los países que no se nos considera desarrollados, sino los que estamos en desarrollo, según se dice. Si no hubiera sido por ese concepto de los estados, de considerar este desarrollo estratégico, pues no hubieran nacido las instituciones que a propósito se han conformado. Entonces hay en el mundo, en los países desarrollados, las instituciones de investigación oceanográfica y meteorológica, pues son las que han tenido la vanguardia. Y nosotros hemos aprendido poco a poco que también es importante involucrarnos en este conocimiento, y de ahí todo el desarrollo tecnológico. Sin los dispositivos modernos, los satélites, la nueva instrumentación oceanográfica, la aplicación de la teoría, de la física y de la matemática a la física del océano. Inclusive no hemos mencionado todavía que hay modelos de laboratorio de fluidos geofísicos, para simular y estudiar con mayor detalle lo que está ocurriendo en el océano, pero en ámbitos un poco más controlados, y tratar de entender y sobre todo de adquirir una posibilidad de pronosticar qué es lo que va a ocurrir en el océano y en la atmósfera con los nuevos forzamientos o con la variabilidad en el forzamiento de estos dos componentes del sistema Tierra, ¿no? Sí, acabas de mencionar la cuestión pronóstico, ¿no? Que es una palabra común para todos nosotros que entendemos, ¿no? Yo quisiera preguntarles, con base en estas simulaciones y variantes de estudios, de investigaciones, ¿podemos de alguna manera anticipar algunos problemas que como los que se han presentado, ¿no? Del cambio climático, por ejemplo? Bueno, desde luego que sí. Y un poco contestando la pregunta anterior y esta al mismo tiempo, en el sentido de qué proyectos tenemos nosotros, ¿no? Nosotros tenemos algunos proyectos en curso, varios. En particular estamos estudiando procesos en el Golfo de México. Creo que tenemos por ahí alguna animación de la circulación en el Golfo de México que podría ayudarnos a ilustrar los procesos que estamos estudiando. Si la pudieran poner, pues ayudaría, ¿no? Bueno, en lo que lo buscan, podemos continuar. Y entonces, en particular, por ejemplo, estamos estudiando la circulación en la zona de la plataforma continental de Veracruz. Estamos estudiando también los procesos de transportes entre la zona de plataformas y la zona profunda en el Golfo de México, que están asociados a transportes de nutrientes y de clorofilas y que tienen un impacto importante en las pesquerías. Hay un proyecto muy grande en el cual estamos participando varias instituciones junto con el CICESE para estudiar la circulación profunda del Golfo de México y apoyar los trabajos de exploración petrolera. Perdón, CICESE, ¿qué sería para nuestro público? El CICESE es el Centro de Investigación Científica y de Enseñanza Superior de Ensenada, que es un centro de investigación mexicano, y que tiene un grupo muy grande de investigadores en el área de oceanografía física. Entonces, en colaboración con ellos también estamos estudiando el Golfo Profundo. Para esto se están utilizando, entre otras cosas, y vale la pena mencionar, el buque oceanográfico Justo Sierra. Este buque oceanográfico, que es parte de la UNAM tiene dos buques. Uno es el Justo Sierra, que está en el Golfo de México, y el otro es el Puma, que está en el Océano Pacífico. Sí. Ahora, la simulación que teníamos hace un momentito es un ejemplo de los estudios que se hacen por medio de la computadora. Tenemos una simulación de la circulación del Golfo de México por medio de la computadora, en la cual nosotros vamos identificando procesos y los vamos ilustrando. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la formación de anillos con colores rojos. Vemos
anillos que giran en el sentido de las manecillas del reloj, vemos la llamada corriente de lazo que cruza el estrecho de Yucatán, entre la península de Yucatán y Cuba, y vemos también algunos azules que están asociados a giros en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Esta circulación es característica del Golfo de México. También vemos, por ejemplo, pequeñas flechas o pequeños espaguetis que nos van mostrando cómo se van moviendo las partículas. Entonces, esta es una simulación que realizamos aquí en la UNAM, y las visualizaciones también se realizan aquí en la UNAM, en distintos proyectos, y nos van ayudando a entender e ilustrar los procesos que estamos estudiando. Bueno, podemos ver que la UNAM ha estado entonces presente, ¿no? Presente en esta temática con sus investigaciones, con otras instituciones, colaborando y supongo que también que internacionalmente, ¿verdad? Sí. O sea, la Tierra, bueno, pues es una área común, sí, ¿no? Al ser humano. El océano conecta a todos los países, por fortuna, y hay un gran interés en hacerlo, y realmente da gusto decir que pues hay muy diversas instituciones en nuestro país que hacen énfasis en una o en otra disciplina del océano. Según la institución, tenemos en Mérida, en el CINVESTAB, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico. El mismo Politécnico tiene en La Paz el CICIMAR. En fin, hay instituciones, las universidades, la de Veracruz, la de Baja California, tienen instituciones realmente con grupos de estudio muy serios, con una gran capacidad para ir tomando conocimiento del océano. Bueno, vamos a hacer otra pausa, vamos a retomar esto enseguida y invitamos a consultar los teléfonos para correos de voz a nuestro público. Regresamos de nuevo al programa del océano. Qué bueno que sigan con nosotros. Quisiera entonces con nuestros invitados retomar la temática. Le preguntaría al doctor Gallegos concretamente, ¿qué otros movimientos se dan en el océano? Hay movimientos francamente singulares por el hecho de que la Tierra pues es una esfera y está girando. A esos movimientos se les conoce como movimientos geofísicos, por esa particularidad. Pero los fluidos tienen una noble propiedad que hace que las formas que se observan en entornos pequeños, en volúmenes pequeños de fluido, hablemos del agua principalmente, se producen lo mismo en entornos muy pequeños que en entornos muy grandes. Es decir, si nosotros que estamos observando un modelo de movimientos, estamos observando propagaciones de ondas que se conocen como de Kelvin, podemos ver que esos movimientos también los observamos en otros entornos más pequeños. Esos movimientos son observables en una tina de baño, si uno se fija bien, en fin. Entonces, cuando uno trata de explicar esta dinámica de los océanos, es singularmente pedagógico recurrir a la analogía de entornos más pequeños. Entonces, cuando uno habla de estas ondas, de esta propagación de ciertas señales que o bien se manifiestan en modulaciones en la superficie, en alteraciones en la superficie del mar, que se ven como abultamientos o valles en la superficie del mar, esos movimientos los podemos muchas veces imaginar y reproducir en entornos más pequeños, en una pila de agua, en una tina de baño, en fin, para entenderlos mejor. Desde luego que aquí los forzamientos son distintos. En el océano el
principal forzador es el viento, que acumula agua sobre las costas, y luego cuando cede el viento, otra vez la superficie tiende a adquirir su nivel de superficie, su nivel de equilibrio, el nivel medio del mar. Cualquier alteración a esto bajo el efecto gravitacional de la Tierra, hay una tendencia pues a esa situación, a ese estado de equilibrio. Pero cuando hay una perturbación, pues esa perturbación, el fluido, el agua del mar tiene la virtud de propagarlo. Es como cuando uno tira introduce una piedra en un estanque, tira una piedra en un estanque, cómo se propaga ese efecto como ondas circulares que se van, y eso todo lo hemos observado, ¿no? Entonces, este tipo de ondas se producen en el océano y reciben distintos nombres según sus características. Lo que estábamos viendo en el modelo, cuando dije de una propagación de onda de Kelvin, son típicamente aquellas perturbaciones que requieren de una frontera lateral para poder existir. Hay otras que son un poco más difíciles de observar, que son ondas de carácter planetario, en donde el forzamiento no solamente es la gravedad, sino el cambio de esfericidad de la Tierra, es decir, son condiciones propias de movimientos en una esfera. Simplemente basta decir esto. El doctor Zavala, que es el jefe del servicio mariográfico del Instituto de Geofísica, hablará mejor de este tipo de ondas cuando éstas se convierten en mareas, ¿no? Pero es otro tipo de ondas, entonces sí son movimientos diversos. Sí, bueno, estamos entonces conociendo más al océano. Es como algo que no solamente es lo que vemos a simple vista, ¿no? Hay toda una vida, un movimiento que no alcanzamos a ver a simple vista, también, y de acuerdo a todo lo que nos están ustedes mencionando, efectos que vienen desde la misma atmósfera, de la situación planetaria, o sea, una serie de aspectos que a veces que los que no somos especialistas no tomamos en cuenta, y que gracias a ustedes pues ya estamos entendiendo en ese sentido, y retomando también el aspecto siempre presente del cambio climático para entender esto, con relación al océano, ¿no? Les preguntaría qué está pasando en el océano, ya concretamente con esto del cambio climático que se menciona tanto últimamente. Bueno, lo primero que comentaría es sobre tu pregunta. Tú preguntas qué está pasando con el océano y no qué va a pasar, lo cual es correcto. Lo correcto es qué está pasando, porque ya está sucediendo. Mucha gente habla del cambio climático como algo que va a suceder en el futuro, y no como algo que ya estamos viviendo, y que efectivamente es probable, o todo sugiere indicar que se va a intensificar conforme pasen los años, dependiendo de las medidas que se tomen para mitigar este cambio. Pero los efectos del cambio climático ya los estamos viendo, ¿no? El efecto más sólido del cambio climático, en el sentido de que es una demostración contundente, es el aumento en el nivel medio del mar a nivel planetario, porque de alguna manera suma lo que sucede en todo el planeta, y es el resultado del aumento de la temperatura. Al aumentar la temperatura promedio del mar, pues se hace ligeramente menos densa, y entonces aumenta el nivel del mar, por un lado. Por otro lado, los deshielos también contribuyen a que agua que estaba sobre los continentes, digamos sobre Groenlandia en particular, pase a ser parte de los océanos y contribuya a aumentar el nivel medio del mar. Las mediciones que se realizan para conocer este monitoreo son de dos tipos. Por un lado, las históricas y tradicionales, que son las mediciones en distintos sitios del nivel del mar, los famosos mareógrafos, de la cual la UNAM es uno de los pioneros a nivel mundial de realizar estas mediciones desde los años 40, desde el siglo pasado. Se han estado haciendo estas mediciones y dejan ver cómo va aumentando el nivel del mar en las costas de México, y eso se hace en distintos lugares
del mundo, del planeta. También, y a partir de principalmente del año 93, se mide el cambio en el nivel medio del mar a partir de satélite. Es decir, hay satélites que tienen un control, de los cuales se tiene un muy buen control de su órbita, lo cual nos permite conocer la distancia del satélite al centro de la Tierra, que van emitiendo un pulso, una radiación electromagnética, como un radar, y el eco les permite conocer la distancia del satélite o del sensor con respecto a la superficie del planeta. Al realizar mediciones a lo largo de meses o de años, se va eliminando o filtrando los procesos asociados a corrientes oceánicas, a remolinos oceánicos, que describía yo hace un rato, y se va conociendo cómo aumenta el nivel medio del mar. Por eso es muy importante realizar estas mediciones, tanto regional y puntualmente como con satélite. Y esas mediciones muestran que en los últimos 50 años, por ejemplo, el aumento en el nivel medio del mar promedio en el planeta es de unos 2 milímetros. Y esto varía en cada región, porque en cada región no solo tenemos el aumento del nivel del mar, sino también tenemos los efectos locales de corrientes y otros fenómenos oceánicos y atmosféricos, y los del movimiento de la corteza terrestre. Y entonces tenemos que, o se tiene que ir identificando las causas del cambio en el nivel del mar en cada uno de los sitios, y hay que realizar esas mediciones. Entonces, ese es el efecto quizá más importante. Otro efecto es el aumento en la temperatura superficial del planeta, que provoca condiciones favorables para que los huracanes intensos sean más frecuentes. Es otro efecto que ya estamos viendo, aunque ahí estadísticamente hay que ser más cuidadoso. Cuando tenemos un huracán categoría 4 o 5, no podemos decir que se debe al cambio climático, porque esos huracanes categoría 4 y 5 han existido desde antes del efecto de las actividades humanas sobre el clima. Pero cuando vemos que son más frecuentes en escala de todo el planeta, o sea, en promedio son más frecuentes, bueno, eso sí es un efecto del cambio climático. O sea, un huracán individual no lo es, pero el promedio, el conjunto de eventos de este tipo que va aumentando, pues sí, ese aumento es el que es el efecto del cambio climático. Luego, los patrones de circulación oceánica y circulación atmosférica van cambiando con el cambio climático. Por eso hablamos de cambio climático, no solo de calentamiento global. Sí. Porque cambian no solo la temperatura, sino otras variables, como puede ser la precipitación, que es muy importante. Entonces, los patrones de precipitación se van modificando. Y así vamos viendo distintos impactos. Bien, considerando que nuestro país no tiene mar por un lado y mar por otro, pues es también muy importante para nosotros este conocimiento. ¿Qué sigue ya con respecto a México en el estudio de sus mares? Esto ya a manera de conclusión les pediría una síntesis. Bueno, se han hecho estudios de los mares nacionales en la zona económica exclusiva de México, que es muy extensa por el lado del Pacífico y que se comparte también con los otros países, Estados Unidos y Cuba, en el Golfo de México. En particular en el Pacífico, pues hay una especie de regionalización natural. Están 4 o 5 zonas muy destacadas. Primero, el Golfo de California, que es uno de los mares marginales más importantes del Pacífico, del Océano Pacífico, y es una cuenca alargada con características singulares que hacen que tome una importancia particular el estudiar la circulación y lo que ahí sucede. Es una especie de laboratorio, se presta para hacer estudios casi como de laboratorio natural, y se han hecho, no lo suficientes, pero sí se han hecho de manera importante. Hacia afuera de la península de la península de Baja California, pues está toda la zona de influencia de la corriente de California, que trae aguas relativamente más frías de latitudes templadas y polares.
Un poquito más al sur, en la parte tropical, tenemos la zona de la alberca caliente del Pacífico mexicano, que es una zona que se distingue por la influencia que tiene sobre los procesos meteorológicos que ahí se dan. Se habla de que es una zona ciclogenética porque cuando llegan perturbaciones, tormentas tropicales, arriban a esa zona por las temperaturas características de la superficie del océano, que están por encima de los 28 hasta 30, 31 grados, muchas veces sufren una estimulación muy importante y se convierten rápidamente en huracanes, que son los que transportan agua hacia latitudes un poquito mayores y sobre todo meten agua al continente. Estamos observando ahí claramente todo lo que está en rojo, pues es la alberca caliente del Pacífico mexicano. Estamos ahí viendo una simulación, una interpolación de varios años de información satelital sometidas a un procedimiento que hace que veamos lo que ocurre en un año en la temperatura superficial en nuestras aguas territoriales. Hay otra zona que también se puede ver ahí en el Pacífico, que es la zona del Golfo de Tehuantepec, que no es precisamente un golfo muy cerrado, pero que tiene una característica importante. Por el istmo de Tehuantepec soplan vientos muy intensos que hacen que se mezcle agua que es relativamente más fría, agua subsuperficial, y al soplar el viento violentamente sobre el océano, hace que haya una mezcla que emerge, hace que aflore agua a la superficie, agua relativamente más fría, y eso rompe toda la alberca caliente y crea una zona muy interesante. Entonces esas son las regiones en el Pacífico más importantes. En el Golfo de México yo preferiría que el doctor Zavala lo describe, porque ha sido motivo de publicaciones recientes. Sí me gustaría también agregar cuál es la tendencia y cuál es la necesidad de la investigación en los próximos años. Desde luego hay procesos que vamos conociendo y que tenemos que profundizar en su estudio para entenderlos mejor. Pero hay una tendencia mundial de monitorear en forma continua los océanos, o sea, con redes de monitoreo continuo que nos permitan conocer mejor el estado actual de los océanos y desarrollar la capacidad de pronóstico para las muy diversas actividades, entre otras prever los mal llamados desastres naturales, que no deberían de ocurrir. Y esto es una combinación de observación, de estudios y de modelación numérica, ¿no? Yo diría que por ahí México tiene que trabajar, y se requieren apoyos a la investigación oceanográfica en sus diversos aspectos, que son una inversión, porque cualquier desastre natural cuesta miles de veces más que lo que se le da a la investigación. Entonces, por mínimo que sea el impacto, el beneficio es enorme, ¿no? Bueno, vemos entonces la importancia de seguir estudiando a los mares de México, concretamente estudios sobre el océano. Les agradezco su participación. Siempre quedan puntos pendientes que podemos continuar con el correo de voz y los consultaremos con base en esto, y invitamos a nuestro público. Les agradezco entonces a ustedes su participación, al doctor Artemio Gallegos y al doctor Jorge Zavala. Gracias a ustedes por seguirnos viendo. Muchas gracias. Gracias.